Muy buenas noches, amigas y amigos de Cero Anestesia que nos esperaron pacientemente hoy día. Desde ya les pedimos disculpas por el retraso, ¿no? Pero aquí estamos y les prometemos que este programa se va a extender todo el tiempo que nos demoramos en salir al aire. Ahí ya estamos viendo en pantalla, no es sorpresa porque ya ven a nuestra invitada, a nuestro invitado en el programa de hoy. Voy a pasar primero, como siempre, a saludar a mi amigo panelista. Ya está ahí con su barba que ha dejado crecer toda la cuarentena. No, mentira. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. Bien, hola Kurt, hola a toda la gente que nos está viendo. Bueno, un gusto estar acá nuevamente, un poquito cansado, pero démosle rápido al programa porque está que arde. Oye, Vianey ahí está diciendo que te está bautizando. Te está bautizando con la barba. Esa va a ser tu Pero si seña, creo la que barba. alguien, no me acuerdo de alguien quién fue que me había bautizado lengua de señas así como. Entonces Es ya, característico. Ya, sí ya, lo no, tengo ya no te puedes caracterizado. afeitar. Ya no te puedes afeitar. No, Oye, sabéis que hace 6 años que no me afeito. Dato freak, ya, vale. ¿cómo? ¿6 años? Sí, pues fue la última vez. Ah, igual te ha crecido poco la barba. En seis Porque años. me la recortan. Ya, pero dale. Ah, Sí, ya, entonces entonces si con estás invitado. No. afectado, así no vale. Ya, ya. Oye, sí, hoy día tenemos a tremenda invitada, tremendo invitado. Estamos con Vianey Sierralte y Arnaldo Núñez. Voy a presentarlos los dos y voy a saludar primero a Vianey y después a Arnaldo. Ellos son candidatos a la Convención Constitucional por el Distrito 3, que comprende Antofagasta, Calama, María Elena, Mejillones, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, me falta Taltal y Tocopilla. Tocapilla. Eso. Ahí están todas, creo que no me falta ninguna. Y hoy día vamos a hablar un tremendo tema que es arte y cultura en la nueva Constitución. Voy a saludar primero a Vianey. ¿Cómo estás, Vianey? Bienvenida. Hola, esto muy bien, muy bien, muy contenta porque hoy día, bueno, volvimos a la campaña y estamos, bueno, junto con mi compañero Arnaldo, ¿cierto? Contentos porque esperamos que sean los últimos 100 metros de esta carrera antes de las elecciones y, bueno, contentos de estar aquí con ustedes también, compartiendo en Cero Anestesia. Bienvenida, Vianey. Bienvenida. Bueno, Vianey, como bien decía, es compañera aquí de Arnaldo. Arnaldo es productor del Saco, ¿no? Y ahí nos contaba fuera de cámaras que ya están preparándose para el Bienal. Y vamos a ver si podemos hablar un poquito de eso también. ¿Cómo estás, Arnaldo? Bienvenido. Hola, hola, muchas gracias. Un gusto, un placer estar acá con ustedes. Un saludo a Vianey, mi compañera de lista. Bueno, la verdad que en realidad estos últimos días que quedan y que empezaron hoy nuevamente, con esta pausa que hubo, que no sé si fue perjudicial o no fue perjudicial, porque con todos los acontecimientos que han sucedido en esta pausa a nivel político, puede que sea una buena señal para las candidaturas independientes. Independientes de verdad. Un gusto y gracias. Bienvenido Arnaldo, bienvenida Vianey. Claro, ambos integran la lista ZZ, ¿no? Que ya decíamos del distrito 3. Ahí Vianey nos está retando, ¿ah? Ese mensaje que se ve es el reto de Vianey ahí exigiendo los subtítulos en Facebook. Sí, decía que ellos son del movimiento Independientes del Norte, ¿no? Y son independientes de verdad, nos dice Arnaldo. 100% independiente, porque hay independientes y independientes acá en Chile, ¿o no? Exacto, exacto. O sea, a lo que me refiero con independientes de verdad es porque no estamos patrocinados por ningún partido político, no tenemos recursos de ningún conglomerado económico, ni político, ni partidista. Nos estamos rascando las uñas con nosotros mismos, con lo que podemos, ya, con el apoyo de la gente, el apoyo de la familia. Y por otro lado, tampoco por el hecho de no militar nunca en un partido político. Por eso todos tenemos esa característica y, y bueno, y básicamente no es por no creer en la política, porque todos somos seres políticos, sino que el tema partidista en Chile tiene harto que decirnos para no saber eso. Claro, Vianey, tienen Eh, también, te iba a preguntar,
te iba a preguntar, ¿tienen un proceso también ahí en todos los equipos, todos los candidatos son independientes, sin militancia, ni en el pasado, ni nada? Me comentaban también. No, toda nuestra lista, todos los candidatos, los 6, somos personas que hemos trabajado en la sociedad civil, hemos trabajado desde nuestras organizaciones, hemos trabajado, tenemos, digamos, una historia, ¿cierto? Una historia de este trabajo a nivel regional, y lo más bonito que tiene nuestra lista es que es la única lista de independientes que se ha generado en nuestra región, es territorial, 100% territorial. Nuestra lista no está organizada desde el centralismo ni a nivel nacional, sino que ha nacido 100% en nuestra región. Y ahora si tú miras a los candidatos, tienes toda esa diversidad humana que tiene nuestra región. Vas a encontrar la ciencia, vas a encontrar la ciencia en Cristina, la cultura en Cristian, el trabajo por las personas diferentes, por la diversidad humana. En mi caso, Rudecindo es líder de los pueblos originarios, ¿cierto? Él viene de Tocornao. Tenemos a Arturo, que tiene todo este trabajo desde el barrio con los niños. Entonces, Nina también fue la abogada, ¿cierto? Que estuvo defendiendo el tema de los derechos, ¿no? La recuperación, ¿cierto? De su patrimonio, de su dinero por parte de la profesora. Entonces, tú ahí ves que nosotros 6 somos como es lo que yo llamo la representatividad descriptiva. Significa que estos 6 somos un modelo, ¿cierto?, de lo que es nuestra región. Somos 100% independientes porque venimos de un trabajo como ciudadanos, de un trabajo como dirigentes sociales. Como decía Arnaldo, no significa que no seamos políticos, pero sí significa que traemos esas experiencias, esas historias. Ahora, por lo mismo, creo yo que a diferencia de los cargos públicos que se están postulando, ahora hablemos de los alcaldes, los concejales, los gobernadores, eso es otro tema aparte. Los constituyentes estamos postulando a una función, y esa función creemos firmemente que debe ser terminar con esa élite política, esa élite que viene de cierto grupo social, de cierto capital cultural, si se quiere, de cierto centralismo. No, nosotros queremos terminar con eso. Queremos decir, somos ciudadanos comunes y corrientes, y porque conocemos el trabajo en terreno, queremos estar ahí escribiendo la nueva Constitución. Aprovecho de saludar aquí a la gente que nos está comentando en el fanpage. Recuerden que nos pueden dejar todos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, sus quejas, leemos todo aquí. Lucila Carreño aprovecha de saludarnos, dice saludos a Lucas Bahamondes, Curchel y a sus invitados. Y Elizabeth Pereira también nos dice: hola chicos, chicas, buenas noches. Saludamos ahí a la gente que se nos está uniendo, nos está viendo harta gente hoy día, ¿eh? Lucas, el tema que nos toca, vamos a hablar en esta primera parte de arte y de cultura. Tú, bueno, bien sabrás, ¿no? El derecho es tu área. Lo complejo que es materializar la cultura en términos jurídicos, no en términos legales. O sea, que no se quede en un mero papel y que la cultura saca carne. O sea, eso ocurre con varios fenómenos, varios conceptos. Pero el tema es que la cultura como concepto ya es complicado, pero es complicado de definirlo, pero se puede hacer unos límites de expresiones que uno puede decir, bueno, esto es algo cultural. Y ese ejercicio vale la pena porque la cultura es se le denomina bien de primera necesidad, porque forma parte de esta necesidad de las personas de tener un desenvolvimiento intelectual de la identidad, etcétera, en ese tipo de temas. Como bien decía, el tema en términos jurídicos, la Constitución expresamente no habla sobre un derecho a la cultura, habla generalmente respecto a algo en el derecho a la educación. Por ahí hay algo como entre el desarrollo. Muy rebuscadamente. Claro, es como un anexo que no tiene mucho que ver con el tema de educación propiamente tal, pero al desarrollo científico, al patrimonio de la nación, etcétera. Y también temas de protección a la propiedad intelectual y la propiedad industrial, tema de marca, ese tipo de cosas. El tema es que el tratamiento
la protección de la cultura, o sea, el bien cultura, no bien propiedad, es lo que no está reconocido en nuestra Constitución actual. Me imagino que tienes aquí preguntas listas para Arnaldo, que es gestor cultural también, ¿no? Y para Yanei. Yo le quiero hacer una primero y después bombardeáis tú, que no sea el interrogatorio o la conversación amena, sí, ¿eh? Oye, pero sí. Lucas es el policía malo, yo lo aclaro aquí. Tiene la fama de policía ¿A malo. dónde? Ya. No. Arnaldo, ¿Mm? no te voy a preguntar si nos falta cultura en términos de que la cultura juegue un papel relevante en el Estado, porque es una pregunta que ya partimos de la premisa de que no, ¿cierto? ¿Cómo crees tú que podríamos incluir esta cultura, lo que está diciendo Lucas, o el derecho a la identidad cultural en la Constitución? Mira, yo creo que la mayoría del pueblo, de la gente común y corriente, y también los que estamos más involucrados en la cultura, en el desarrollo, digamos, de actividades culturales, los trabajadores de la cultura que bueno, están en este momento tan perjudicados, es claro que en la Constitución tiene que estar. De hecho, hay varios, se han levantado varias propuestas de diferentes organizaciones nacionales, artísticas, donde se plantea derechamente que la cultura sea incorporada como un derecho de, digamos, y que esto no tiene discusión prácticamente. Si aquí el tema es cómo lo hacemos realidad, cómo realmente hacemos realidad ese derecho, ¿ya? Y obviamente hay un tema que va a ser económico, porque para que un derecho sea ejercido tiene que tener un programa económico detrás, ¿ya? Y hoy en día Chile, si bien es cierto, tiene un ministerio creado no hace mucho tiempo, no alcanza más que el 0,37 del Producto Interno Bruto para la cultura. O sea, y en los países desarrollados o en vías de desarrollo incluso, lo mínimo, lo digno es un 1%. O sea, es lo mínimo que Chile le debería el Estado entregar digamos, para que exista un verdadero desarrollo cultural. No, ni hablar, esperar, ojalá, que sería lo óptimo, un 2% del Producto Interno Bruto, porque eso permitiría varias cosas. Pero hay otro tema, que es cómo digamos, ese recurso se ejecuta de la mejor manera para que realmente haya un acceso igualitario a la cultura y al arte a nivel nacional. Y ya partimos con un tema socialmente. Como socialmente, yeah. Tema de territorio. Porque ese 0,37% que aporta el Producto Interno Bruto, que lo aportamos todos nosotros, ya, tanto de Antofagasta como de Punta Arenas, como de Coyhaique, de Arica, todas las regiones, Santiago, obviamente, la región metropolitana, pero la distribución de esos recursos no recae en todas las regiones. Finalmente recae en el centralismo, ya, que es prácticamente la región metropolitana. Por lo tanto, de ese 0,37 yo me atrevería a decir que, no sé, más de la mitad queda ahí, o más. Y eso se ve claramente en la realidad nuestra, en la región. O sea, yo llevo 20 años trabajando en ámbito cultural, y la verdad que, por ejemplo, infraestructura cultural en la región es mínima, es absolutamente mínima. Lo poco que hay está dedicado a una especie de museo. Tenemos una gran biblioteca en Antofagasta maravillosa, que creo que ha sido uno de los pocos aportes que se ha desarrollado en este último tiempo. ¿Cuál es? ¿Me puedes dar más datos ahí a la gente? La Biblioteca Regional de Antofagasta. ¿Ya? ¿Y eso a cargo de quién está? De la DIVAN. Bueno, el Ministerio ahora de la Cultura, el Arte y el Patrimonio. Y esa biblioteca es impresionante, que cuando tienes una infraestructura de buen nivel, con una calidad así como la que tiene, porque está comparada, digamos, a nivel nacional, como es una de las mejores bibliotecas que hay en Chile, fuera de la Biblioteca Nacional, pasa llena de gente. Tiene una cantidad de visitantes, obviamente en tiempos normales, no de pandemia, pero increíble. O sea, nosotros como organizadores de un festival de arte contemporáneo, también nos apropiamos de esos espacios y mostramos obras, traemos artistas,
para conjugar, digamos, con lo que es la lectura, con lo que es el acceso. Bueno, ese mismo tipo de modelo no existe en varias áreas, o sea, hay teatros municipales que solamente son fachadas, son paredes, que no tienen compañías de teatro. O sea, un teatro que no tiene compañía de teatro. O sea, no existen museos de arte. No estoy hablando de arte contemporáneo. No, y esos espacios, igual esos espacios se usan para otros fines también. Finalmente se hacen eventos, cuestiones. Son lugares de eventos, son lugares de eventos, claro. ¿Ya? Y que no es, digamos, no es responsabilidad de los que están ahí como gestores, porque yo conozco, son muchos amigos míos, es responsabilidad del modelo, de cómo logramos realmente que exista en todas las regiones un modelo, digamos, de desarrollo cultural. Y ahí partimos también por la educación, como decía Luca, en cómo está la cultura inserta dentro de la Constitución. Claro, está por ahí, porque, si mal no recuerdan, hace no más de, 15 años, un poco más, no me acuerdo ya, como el 2003, se sacó del Ministerio de la Cultura, o sea, el Ministerio de Educación, el área de cultura, porque antes siempre estaba sometida en el Ministerio de Educación, ahí caía. Y en el Ministerio de Educación era como una parte pequeña, un primo pobre del Ministerio de Educación. Y bueno, crearon el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y después, ahora actualmente el Ministerio. Pero la verdad es que todavía pareciera que está como hermano pobre de la educación, o sea, todavía no ha logrado el desarrollo que se necesita, porque obviamente con políticas de concursabilidad y hay una serie de temas, ya, que podemos hablar mucho de eso, pero en el fondo a lo que iba es que tenemos que ver cómo ese derecho, que tiene que estar consagrado en la Constitución, tiene que ser bien ejecutado en el país. Eso es lo más importante. ¿Cómo descentralizamos para que existan, un ejemplo claro, por ejemplo, en las universidades, en todo Chile existen alrededor de, no sé si 12 o 14 escuelas de arte. Estamos hablando de arte, no voy a hablar de teatro ni de las otras áreas, sino que de arte. Y esas están concentradas entre Valparaíso y Valdivia. O sea, en ese territorio, imagínate, el territorio de Chile tiene 4.000, 5.000 kilómetros. En 700 kilómetros tienes concentración de todas las escuelas de arte. El resto del país no tiene. Por lo tanto... O sea, hay una centralización también de la cultura, ¿no? Claro, para que haya un buen desarrollo cultural y sea, digamos, ese derecho realmente lo podamos utilizar y sea en beneficio de toda la comunidad a nivel nacional, todas las universidades en Chile deberían tener carreras de arte, ¿ya? O de filosofía y una serie de carreras que en el norte no existen, o sea, desde Arica y más allá, incluso desde el sur del Perú hasta Valparaíso no existe ninguna carrera de arte. Por lo tanto, cuando tú tienes acceso a estudiar, si es que quieres estudiar arte, pero no tienes la posibilidad de elegir, terminas en otra carrera afín y terminas con gente amateur, poco profesional, que se auto, digamos, educa y finalmente termina siendo el primo pobre del centralismo. Y obviamente la circulación de los artistas de las regiones es súper baja, o son artistas que ya empiezan a tener una buena obra y pueden circular, que ya tienen, no sé, más de 40, 45 años, que para el mundo del arte ya es un artista consagrado, digamos, maduro, y resulta que acá recién está empezando. Por lo tanto, no tiene acceso a fondos que le puedan dar desarrollo, porque ya están pasados de la edad. Y todo ese tipo de cosas son las temáticas que hay que, digamos, abarcar en este derecho constitucional que sí o sí tiene que estar. Vianey, en esa misma línea, voy a preguntarle a los dos Lucas, yo sé que dije una. Siempre hago lo mismo. No, dale no. Falto yo. Sí. Oye, te iba a preguntar un punto que podemos precisar ahí también, de cómo la cultura se concentra, o más bien los espacios culturales se concentran en la región metropolitana y sus aledaños. ¿Tú crees que eso es así? ¿Se nota más en el norte, en las regiones más extremas, que faltan ese tipo de instancias? Porque Arnaldo, que lo dice con conocimiento de causa, ¿no? Y nos explica que las bibliotecas allá se repletan,
Yo creo que acá tal vez no es tan así, independientemente de que hay hartos espacios, yo creo que estos espacios no suelen llenarse mucho, al menos acá en la región metropolitana. Pero la pregunta es, ¿tú crees que hay una diferencia entre espacios culturales, entre cantidad de espacios culturales en la región metropolitana versus las otras regiones? ¿Y cómo conectarías tú esto con la Constitución? A ver, lo primero es que tenemos que recordar que en el marco del proceso constituyente nuestra mirada debe ser desde la mirada de los derechos, ¿cierto? Estamos hablando de derechos, ya sabemos, por ejemplo, el artículo 27, ¿cierto?, de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice las personas tienen derecho a gozar, ¿cierto?, de la vida cultural, de lo que son las artes, y de hecho se ha dicho que los derechos culturales son tan importantes que deben ser considerados derechos fundamentales. Ahora, en este tema yo creo que es importante separar dos tópicos, ¿cierto? Una es la producción de la cultura, los artistas, los creadores, ¿cierto? Y por otra parte, el acceso a las personas que reciben, que disfrutan o que de alguna manera acceden a esa cultura. Tenemos estas dos partes. Primero en la parte, digamos, de quiénes son creadores, de quiénes son artistas. Es imprescindible que se garantice, ¿cierto?, esta libertad de creación intelectual y artística, y que esto sea garantizado en la Constitución es importante, porque sabemos que en ciertos, digamos, régimen, ¿cierto?, lo primero que se ataca, ¿qué fue lo primero que se atacó cuando fue el estallido social? Cuando fue el 18 de octubre, ¿y qué fue lo primero que explotó en las calles? Fue la cultura, ¿sí? ¿Te acuerdas? El GAM estaba lleno de dibujos, de arte, de poesía, ¿cierto? Y todo eso surge en forma natural en los procesos, cuando el ser humano está viviendo procesos históricos trascendentes, surge naturalmente la cultura, y también es la cultura la que es rápidamente, ¿cierto?, censurada, ¿cierto?, la que se quiere tapar, porque es una evidencia del existir humano en el aquí y ahora. Entonces, yo voy al tema de la producción cultural. Hay un artista que se llama Antonio Becerro, ¿sí?, que lo leímos en uno de los artículos, y me gustó mucho una frase que dijo: en Chile existe una pedantería cultural neoliberal. Mira, pedantería cultural neoliberal. Y sabes tú que a mí me hizo mucha fuerza esa frase. ¿Sabes por qué? Porque en este minuto la cultura, los que acceden a los recursos para la cultura o los que son elegidos para hacer cultura son la élite, las clases sociales elevadas, ¿cierto? Los que acceden, los que escriben los libros, ¿cierto? Y una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, yo soy una ávida lectora, siempre estoy comprando libros, ¿cierto? Y cuando hablaban de bestseller o de libros chilenos, siempre me llamaba mucho la atención cuando empezaba a leer estas creaciones, estos autores. Vivían yo decía, en un mundo de fantasía, en un mundo ABC1, en un mundo donde sus problemas eran, yo no quiero minimizar el dolor, pero en realidad yo decía, oye, esta gente vive en una burbuja y se queja, esa sensación que tenemos siempre, y de alguna manera también lo sentí en las producciones cuando tú decías territoriales. Yo tengo 2 hijos y recuerdo que cuando eran pequeños, una cosa que a mí me encanta es el teatro. Amo el teatro me encanta, me gusta mucho, y me daba mucha pena, ¿sabes tú? Porque en las compañías locales, yo vivo en Calama, la segunda región, las compañías locales con sus propios recursos, tratando de financiar vestuario, tratando de financiar las luces. Y recuerdo que una vez vi una obra que me dio mucha pena, porque estaba con mi hijo y mi hija, y tenían tan poco dinero los actores, ¿cierto?, que una misma actriz hacía 2 o 3 personajes y un mismo actor hacía 2 o 3 personajes, y me daba mucha pena ver el vestuario que tenían, porque era un vestuario, así se notaba que como que era como un vestuario que no se creó para el efecto de la obra, sino que era como que estaban. Entonces yo decía, y después cuando íbamos a Santiago, íbamos al teatro, al mismo GAM, wow, nosotros decíamos, mis hijos decían, esto es teatro, ¿me entiendes? Entonces llega a ser doloroso el tema de por qué nuestros artistas locales
tienen que trabajar en esta precariedad y con estos recursos muy bajos. Ahora lo que hay son fondos concursables y los fondos concursables de concursables no tienen nada, son herramientas de selección, ¿cierto? Y el que selecciona a los amigos, selecciona a lo que se acerca a su grupo cultural, pero no se selecciona en base a lo que están haciendo o surgiendo en los mismos territorios. Entonces yo creo que la primera solución que tenemos que dar es que si lo consideramos un derecho fundamental, no puede tener ese gasto que estaba contando Arnaldo, ¿cierto? Incluso los niños en la escuela, desde muy pequeños, se les enseña a minusvalorar, a mirarlo como algo complementario, no fundamental. El solo hecho de pasarle a los niños en el kinder la hojita con el dibujo ya hecho para que ellos rellenen y no se salgan del margen, tú ya estás empezando a matar la cultura, estás empezando a matar la creatividad. Entonces, por eso me hace mucho ruido esa pedantería cultural neoliberal en la producción. Y por último, lo que quiero destacar, me preocupa mucho porque he visto muchos live, muchos comentarios, muchos programas, y los candidatos a constituyentes no se están acordando de la inclusión, de la accesibilidad. Si yo hago cultura, tiene que ser accesible. Una de las cosas maravillosas que yo he visto fue cuando tuvimos, digamos, una invitación cuando visitamos Francia, fuimos a dar una conferencia. Olvídate, fue una experiencia maravillosa. Lo primero que hicimos, adivina, nos fuimos a los museos y con mi compañera, que somos sordas de Chile, estábamos impresionadas como las obras de arte, como tú entrabas digamos, en el mesón y se daban cuenta de que éramos sordas y te pasaban un aparato, ¿cierto? O te decían, te explicaban que cada una de las obras tenía un código QR y tú con el teléfono hacías clic y empezaba la interpretación en lengua de señas para conocer la historia de la obra, quién la había pintado. Incluso había una sección en las obras en donde las más populares, por lo menos, estaban hechas en relieve. Entonces tú llegabas a ver la obra y las personas ciegas podían tocar la obra en relieve. Yo sé que eso implica mayores recursos, yo lo sé, pero hay que trabajar para por lo menos las obras más trascendentes, las que cambian el mundo, también hacerlas accesibles. Y eso es algo que también nos falta. Yo veo que no está pasando. De hecho, la misma sociedad civil, las mismas organizaciones de la sociedad civil, yo tengo una amiga maravillosa que se llama Steffi Leiva, que es una líder ciega espectacular y se ha dedicado a trabajar en esto, en que las producciones de los libros, de las historias, del arte, todo sea accesible para las personas ciegas. Entonces eso es lo que queremos también. El territorio también tiene que tener, digamos, la inclusión a las personas con discapacidad, a las personas sordas. Perfecto. ¿Lucas? Sí, quería hacer dos preguntas más o menos cortitas. Una de ellas, la respuesta ya se ha dicho más o menos, así que voy a reformularla, que era sobre el sistema de los fondos concursables. El tema es, ya se han escuchado las opiniones de ustedes sobre eso. ¿Qué piensan, o sea, qué sistema creen ustedes puede ser más conveniente para poder, no sé, reformar el sistema o cambiar el sistema de fondos concursables para que el sistema de la promoción de la cultura sea acorde a los fines que ustedes explicaron, que sea más accesible, que sea más participativa, más igualitaria, etcétera? Y esta otra pregunta, o sea, no necesariamente tiene que ver con mi opinión, pero he escuchado mucho en los típicos debates sobre la cultura que se dice que un recurso destinado a cultura significa excluir el recurso a otros temas que se dicen más importantes, no sé, por ejemplo, salud, educación, pensiones. Quiero escucharle qué opinión o qué respuesta le pueden decir a esas personas que generalmente dicen eso. O sea, yo creo que evidentemente están en contra, pero ¿cuáles son sus razones para decir que eso no, que esa es una afirmación errada? Eso. ¿Bien ahí? Bueno.
Oye, mira, referente a, digamos, el primer tema que planteas, de los fondos concursables, que es un gran tema, ya porque la concursabilidad transformó digamos, al arte en una especie de circo romano, donde los artistas han tenido que pelearse los pocos fondos para poder acceder. Ya es cierto lo que manifestaba bien ahí recién, ya. Ahora, igual hay un sistema muy complejo de concursabilidad, de distribución de fondos, donde se entregan estos recursos, pero no es menor la relación que hay con la posibilidad del desarrollo de otras áreas del arte o otros artistas versus lo que ya tienen cierta trayectoria. Todos concursan en la misma, digamos, para el mismo fondo. Por lo tanto, son muy pocos las posibilidades cuando, no sé, tú hablabas del Antonio Becerro, que tiene el Centro Cultural La Perrera en Santiago, 25 años tiene el Centro Cultural. Obviamente con esa trayectoria, nosotros que tenemos de la Corporación Cultural Saco llevamos 10 años como festival, y así otros proyectos, concursar con otro pequeñito, ¿ya? Que está recién iniciándose, que tiene las ganas, de gente joven, lo más probable es que no se lo den. Tiene pocas posibilidades. Por lo tanto, hay una serie de formas en las cuales se debe distribuir equitativamente los recursos. La concursabilidad creo que debe siempre existir, pero para un sistema donde haya más igualdad, o sea, sean más igualitarios las condiciones de los que concursan, o sea, que todos tengan como la misma oportunidad. Que no, o sea, no pueden concursar a alguien que tiene, no sé, 30 años de trayectoria. Por ejemplo, pasa en el cine. En el cine se dice que, bueno, no sé, pues todos los grandes cineastas chilenos, Larraín y otros más, se ganan todos los fondos. CNTV, Fondo del Cine, porque, claro, pues están en Hollywood, o sea, están a otro nivel. Y lo hacen concursar con realizadores de Antofagasta. Que claro, con suerte logran sacar, hay unos amigos míos que son realizadores, hicieron la película Parido Criado, pero con un mínimo de plata, con mucho esfuerzo, se ganaron un fondito por acá, por allá, pero los grandes fondos para las grandes producciones se la ganan La Raíz, se la ganan, qué sé yo, los otros realizadores que están a nivel internacional, digamos, distribuyéndose. Por eso ese tipo de cosas debe cambiar. O sea, debe existir un sistema donde la gente que tiene ya una trayectoria tiene que tener fondos asignados, bases. O sea, que le digan, oye, ustedes, Corporación Cultural, hacen esto tantos años, ya han demostrado la calidad, han demostrado todo, les vamos a dar un fondo base para que ustedes funcionen y ustedes se encargan de generar los contenidos con, qué sé yo, aportes por allá, ley de donaciones, etcétera, etcétera. Esa es la forma, yo creo, más justa. Un buen mecanismo. Por otro lado, claro, ese mecanismo. Y por otro lado, el fondo concursable para justamente que sean entre pares que están como en los mismos niveles y vayan creciendo. Porque es la única forma de eso, pero no es digamos, el desarrollo cultural es mucho más que el fondo concursable, ¿ya? Y eso está porque no puede existir, o sea, cultura es mucho más que el arte. O sea, hay expresiones artísticas, están las culturas, por ejemplo, de los pueblos originarios. Es increíble como en Chile, en general, los ciudadanos chilenos no conocen, digamos, los pueblos originarios, o sea, los conocen en la escuela cuando los disfrazan, y para ellos esos son los pueblos originarios. Resulta, pero no conocen el patrimonio cultural que tienen, no conocen, por ejemplo, la cosmovisión andina, no tienen idea. O sea, ¿cómo accedes a eso? Justamente, pues eso es cultura. Ahora, no es arte contemporáneo, no es teatro, es otro tipo, es cultura viva, es la cultura nuestra ancestral. Y para acceder a eso, resulta que un niño de Antofagasta, para ir a San Pedro de Atacama a conocer, es difícil, de colegio, menos si viene de una escuela pública de bajos recursos, jamás en la vida va a conocer las culturas originarias más que cuando lo disfrazan para el 18 de septiembre.
y así, o sea, creo que eso es un tema, por eso la cultura atraviesa toda la Constitución, no solamente el derecho a la cultura, sino que atraviesa todas las áreas, atraviesa la educación 100%, de todas maneras. Ahora, por ejemplo, en las áreas que tienen que ver más con la ciencia, por ejemplo, obviamente la ciencia es parte de la cultura del cuidado del medio ambiente, todos esos temas son culturales. O sea, por ejemplo, Antofagasta en algunos años es una de las ciudades más sucias de Chile, y eso es cultural, eso no es que sea arte o no sea arte, es cultural. Y para erradicar esa, digamos, mejorar esa calidad en el tema de la cultural, también tienen que atravesar otras áreas, o sea, Ministerio de Obras Públicas, acceso más basurero, qué sé yo, capacitación. Por lo tanto, yo creo que la cultura tiene que atravesar toda la Constitución. En lo que es en medicina, o sea, lo que es el sistema de salud, también la cultura tiene que estar ahí, porque sabemos claramente que cuando hay acceso, por ejemplo, personas que están enfermas, tienen acceso no sé, a una obra de teatro en vivo, pequeñita, dentro de la gente, o sea, mejora la calidad de la enfermedad, o sea, mejora, digamos, el ánimo a la persona que está sufriendo, ¿me entiendes? Por eso te digo que hay una serie de factores donde, para mí, el arte y la cultura tienen que atravesar, tienen que estar en todas las áreas de la Constitución, en todos los derechos de la Constitución, e incluso es más, todos deberían tener cierta cantidad de fondos para apoyar y financiar la cultura, fuera de lo que es lo privado, ¿ya? Que no sé si escucharon hoy en día que quieren hacer una reforma, la única ley de donaciones culturales, que más que mal no está perfecta, pero funciona, y la quieren, digamos, prácticamente destrozar. Y eso, o sea, precariza más el sistema. O sea, creo que estamos ante una situación muy compleja y bueno, eso. Y con referente a lo último, creo que es una ignorancia hablar de esa manera. Sé que lo dijo, ¿ya? Lamentablemente, alguien que esté a cargo del Ministerio de Cultura decir esa frase, no sé, debería haber renunciado inmediatamente, pero sabemos que este gobierno tiene bastante gente inepta, partiendo de quien lo dirige. Por lo tanto, ni siquiera vale mencionar si estoy de acuerdo o no, obviamente no, pero creo que esas frases demuestran, digamos, la calidad de quienes en este momento nos dirigen. Excelente. Vianey, la respuesta a las preguntas. Hay una cosa que siempre respondo cuando se trata, hay una cosa que siempre doy una respuesta cuando se trata de la asignación de recursos, por ejemplo. Cuando tú vives en una casa y tienes un presupuesto, obviamente tú estás priorizando, ¿cierto? Lo principal, que es la supervivencia, ¿cierto? Tú priorizas, por ejemplo, la alimentación, la salud. Pero fíjate tú, hasta los hogares que tienen menos recursos, los miembros de su hogar, la gente que compone las familias, siempre incorporan algo del arte, algo de la cultura, algo de lo que traen consigo, lo que es su historia. ¿Ya? A lo mejor no van a tener, no sé, un óleo de 70 millones, pero siempre hay algo que el ser humano trae consigo, un dibujo. A veces el simple dibujo de un niño pequeño que hace 3 rayas de color, dice, esa es mi abuela, ya se transforma en una obra de arte para esa familia, porque tiene un significado afectivo, un significado de un tiempo, de una parte de la historia que algún día va a desaparecer cuando ese niño deje de ser niño, por ejemplo. A lo que voy yo, que como país tenemos que pensar de la misma manera. No se puede prescindir, no es una excusa prescindir de la cultura y del arte. Ahora, Arnaldo precisamente contestó lo mismo que pensaba yo. Yo decía, si yo tengo un presupuesto para la salud, debo incorporar una parte. Eso es bueno porque son compañeros de lista. eso es bueno. Sería la palabra igual. Por ejemplo, el tema de la salud mental
el arte es trascendente en el tema de la salud mental. Conocemos artistas famosos que son geniales. Por ejemplo, Van Gogh, tú sabes que tenía una situación de discapacidad psicosocial, pero imagínate que si alguien se hubiera preocupado de rescatar ese genio, cómo los seres que somos diversamente funcionales también podemos hacer un aporte enorme y se pueden rescatar estas personas y se puede crear toda una historia, ¿cierto? Todo un aporte a la cultura. Entonces no se puede, también en la educación, como decía Arnaldo, se tiene que terminar esa educación donde incluso cuando tú hablas con los alumnos, yo soy profesora también, trabajé 16 años como profesora y era como que los niños decían, no se preocupe, si me toca artes. O sea, que los mismos niños miran el arte como si fuera algo sin trascendencia, ¿me entiendes? Entonces yo recuerdo, yo soy una agradecida de haber estudiado o haber tenido buenos profesores. Me acuerdo que tenía un profesor que se llamaba Hernán Tapia. Uy, era un profesor maravilloso, nos enseñaba de verdad de lo que era arte, lo que era historia, cultura. Después fuimos colegas y hasta el día de hoy es uno de los profesores más queridos porque era de esas personas que te hacía enamorarte de lo que significaba el arte, la cultura. Entonces hay que hacerlo parte, a veces quizás no, como Lucas, no es tanto un tema de presupuesto, es un tema de la actitud mental que tenemos ahora, en que esta actitud neoliberal, mercantilista, en donde decimos, no, acá lo que necesitamos es plata y la cultura, el arte no nos va a dar plata. O sea, ¿qué está pasando? Ese pensamiento es que lleva a los mismos profesores de arte a lo mejor a menospreciar su asignatura, su rol, a los mismos alumnos, al mismo sistema educativo a menospreciar el arte, y es esa actitud mental la que tenemos que cambiar. Ahora, yo quiero profundizar, como ustedes siempre saben, incorporar este tema. Cuando yo estaba en la universidad, hice un trabajo que se llamaba la cultura sorda, y me acuerdo que mi profesor era un sociólogo, y ese profesor me llenó de preguntas el trabajo y me dijo, ¿qué? ¿Cultura sorda? Eso no existe. Si entendemos la cultura como todo lo que hay entre el polvo y las estrellas, tú tienes una comunidad cuyo cuerpo funciona visualmente, obviamente su cultura va a ser totalmente distinta. Y ese cuerpo, esa cultura y esos aprendizajes de represión, de símbolos, son completamente distintos a lo que culturalmente va a ser importante a lo mejor para las personas oyentes. Por ejemplo, en la escuela tuvimos una situación en donde una niña sorda dibujó 4 miembros de su familia y 2 tenían unas manos gigantescas, así unas manos enormes, y la psicóloga oyente ve y dice, uy, parece que esos miembros de la familia son los que ejercen violencia contra la niña porque las manos son gigantes. Oye, es un tema cultural para esta niña, claro. Las manos eran lo más importante y esas 2 personas de su familia eran las que sabían lengua de señas. Y ahí incluso en su propia biología, en su propio dibujo, ya estaba transmitiendo su cultura visual, lo que era trascendente en su vida, ¿me entiendes? Y hay una cosa que dijo el Arnaldo, que también me vino a la mente, el tema de la apropiación cultural. Tuve el placer de conocer a las activistas ecuatorianas que defienden, ellas son de los pueblos originarios. Me llamaba mucho la atención cómo defendían mucho el tema de sus telares, sus tejidos, sus vestidos, porque cada cosa que usan, cada vestido que se ponen, cada imagen tiene un significado. Entonces ella decía, no sé, este dibujo significa el nacimiento, no sé, pues cuando las mujeres logramos que nuestro entorno se sienta protegido, eso significa este dibujo. Wow, por eso sí, se enojan tanto cuando vienen en el Falabella, hacen como la fotocopia de todos esos vestidos y los venden como si no fueran nada. Entonces ahí estamos hablando de rescatar esas historias, y las personas sordas, voy a decir una cuestión polémica, las personas sordas lo mismo dicen respecto a la música, a las canciones, porque hay muchas personas oyentes que hacen una apropiación cultural y dicen, yo voy a cantar y le voy a poner la seña nomás a la canción.
y los sordos van a estar felices conmigo, y cuando lo publican las personas sordas todas enojadas. ¿Por qué? Claro. Porque la forma de cantar en lengua de señas tiene que traer consigo la cultura visual, y se hace y se canta de una manera distinta. Entonces las personas oyentes son, ay, pero si yo estoy fomentando la inclusión. No, lo que pasa es que como no conoces la cultura, no sabes cómo se canta en la canción. No sé, pues esa paloma que voló y la primera noche que te vi, no, en esa cultura oyente se hace de otra manera en lengua de señas. En lengua de señas se siente, se vive y se expresa distinto. Y es eso lo que tenemos que rescatar también, ¿me entiendes? Sí, sí, Me gustaría agregar algo a lo que estaba comentando Vianey, ¿ya? Justamente el tema, decía, uno puede que no tenga una apertura de 70 millones en su casa, etcétera, una escultura de algún famoso. Y ese es un tema súper importante porque Chile, bueno, pensemos, tenemos 17 años de dictadura, 40 años en postdictadura, hasta el día de hoy, o sea, más de 50, 60 años, los cuales lo único que ha hecho el Estado es bajar, disminuir la cantidad de horas de enseñanza de arte en los colegios, eliminar ciertas cosas, pero empezar a tratar de que la cultura sea rentable económicamente, o sea, que el artista logre vender y vivir de eso. Pero ¿cómo vamos a generar eso cuando sabemos que la cultura, como dice Vianey, es una cosa del ser humano, no puede ser rentable, por lo tanto no puede estar dentro del mercado, debe ser financiada por el Estado 100%, ¿ya? Y si algún artista vende su obra, fantástico, pero resulta que, claro, el arte es súper, a algunos les gusta, a algunos no, ciertas expresiones, ciertas otras no, ¿ya? Y se ha transformado en un tema elitista, o sea, sabemos que la mayoría de las galerías, la mayoría de los museos y todo, está concentrado en 4 comunas en Santiago y se acabó. Y por último, en ese sentido, transforma el arte, digamos, y la cultura en un producto que no tiene todo el mundo acceso. Por ejemplo, está el tema, por ejemplo, que nos representa a Chile. Chile es representado fuera de su frontera por por los Chile, que en el fondo certifica esto es arte, este es el arte de Chile, y lo conforman puras galerías entre Alonso de Córdoba, qué sé yo, y ¿me entiendes? Por lo tanto, esos son los sistemas, eso es lo que hay que cambiar en esto, por eso hay que trabajar. De todas maneras, el tema de los financiamientos, de dónde sacan los recursos para la cultura, ya más impuestos, menos impuestos, etcétera, etcétera, pero sabemos perfectamente que hay un montón de recursos que son, o sea, los recursos que se gastan en las Fuerzas Armadas, que es increíble, o sea, en Antofagasta estamos en pandemia, están haciendo ejercicios militares y tirando tanques, gastándose millones en esos ejercicios para tener algo que hacer. O sea, cuando Vimos ahí tenemos la compañías de teatro que no, cuando tenemos compañías de teatro que no tienen, los actores están sin sueldo, sin ningún recurso, porque están sin trabajo, porque los teatros cerrados, o sea, paremos eso. Claro. Especialmente en la pandemia, ¿no? Y como dice Vianey, antiguamente contaba la historia de esa compañía de teatro. Yo tuve la oportunidad hace un montón de años, de ser productor de una compañía de teatro, y igual, así, realmente parecíamos circo pobre. En una camionetita que no son para 750 kilos, llevábamos una estructura gigante, éramos 12, íbamos apretados, recorriendo toda la región, hasta llegando a Ollagüe, Calama, toda la región, y con nada de plata. O sea, llegábamos a un municipio, pedíamos la platita para comprar la comida y seguir. O sea, realmente circo pobre. Realmente esos niveles con los que se desarrolla el arte y la cultura en Chile son precarios. Por lo tanto, justamente en estos temas, los derechos, que tanto todos los artistas quieren que esté consagrado en la Constitución, el derecho al arte, a la cultura, el derecho a los bienes culturales,
¿para qué hablar del patrimonio, que es otro tema? Hoy día uno de nuestros candidatos estaba justamente en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Cultura, hablando de patrimonio. Es una vergüenza en Chile, realmente es una vergüenza. Por lo tanto, creo que son temas que vamos a poder hablar montones, pero sí lo que dice Vianney realmente es cierto. Los candidatos en general, por lo menos de este distrito, no hablan de este tema. Este tema no les importa. O sea, están más preocupados de, obviamente, la derecha, de cuidar el bolsillo de las empresas, y también los otros candidatos solamente hablan de los como derechos principales, como que esto no es tema. Y eso, Claro. a mí me ha tocado estar en un montón de lugares y Sí, no nunca se me han habla preguntado mucho. de cultura. No se Esta es la habla primera vez que hablo de cultura Eso, en un bien. programa. Un puntito para Así que muchas gracias por eso. Bien, sí, no, No, de nosotros felices. De hecho, íbamos a dividir el programa en dos partes, pero ya nos va, en honor al tiempo, nos va a quedar un pedacito para hablar de contingencia. Y la gente Claro. también lo ha recibido súper bien. Aquí les comento, Lucas, Lucila puso, tienen que legislar por la cultura y quizás la implementen como algo perpetuo, ya que la cultura, como bien había dicho ahí Arnaldo, es arte, música, cine, teatro, pintura, eso no existe acá en Chile. Ana María Zipa pone, Arnaldo, excelente presentación. Mandan ahí saludos a Arnaldo, le pone muy buenos puntos y claros conceptos. Ahí Lucila más abajo, Celebra Arte, le dice a Vianney, eres maravillosa. Cuando nos contaban sus anécdotas ahí con los profesores. Y Nini Pérez pone saludos a Vianney. Carlos nos comenta, Carlos, que ya seguidor fiel aquí de Punto Fijo todos los jueves, en Cero Anestesia, pone tremendos invitados. Así que el tema aquí es bien recibido, pues podemos hablar de cultura acá en Cero Anestesia cuando quieran, ¿no? Aquí son más que bienvenidos. Lucas, Sí. Lucas, hagamos esta parte, lo que nos queda ya comprimidísimo, y te lo voy a hacer a ti, y ahí les voy a pedir también a Arnaldo y a Vianney que nos respondan en cortito para hablar un poco de contingencia, ¿o no, Lucas? Teníamos temas ahí en pauta. Se nos descarriló el tren porque estaba muy entretenida la conversación, pero hay que darle espacio, hay que darle espacio. Pero podemos hacer algo. A ver, la dinámica va a ser la siguiente. Les voy a decir ciertos temas que se han hablado en estas últimas semanas, y ustedes eligen el que quieran y dan su opinión respecto a lo que ha ocurrido. Por ejemplo, hemos tenido el tema del tercer retiro, bueno, todo lo que pasó con Piñera, con el fracaso de su proyecto y con la aprobación de ya del tercer retiro que bueno, creo que a mediados de mayo debería estar más o menos funcionando. Tenemos también el problema de las medidas económicas, como sobre lo que se ha hablado de la clase del bono de la clase media y del ingreso familiar de emergencia. Algunos han criticado la excesiva focalización, otros el problema de la burocratización que existe para solicitarlo. Tenemos también el manejo de la pandemia respecto a temas que uno puede decir que son positivos, como el ritmo de la vacunación. De hecho, en el reporte del día de hoy se han dicho que 6.600.000 personas aproximadamente ya tienen las segundas dosis, tiene 2 dosis ya colocadas, pero también tenemos el lado malo, los problemas de trazabilidad, cantidad de contagios, las variantes del COVID, etcétera. Y por último, un tema que salió hoy, en el que está recién calentito del horno, la encuesta C, que dijo que Pamela Giles era la candidata favorita. O sea, recalcaba mucho que decía candidata favorita no es adhesión política, pero es la candidata con mejor evaluación de la gente. Claro. De la gente. Así que, bueno, ahí elijan ustedes que quieren hablar de los temas. ¿Con quién vamos primero, Lucas? El que quiera. Vianney dice Arnaldo y Vianney. Me gustaría hablar del tercer retiro relacionado con el rol que tuvo el Tribunal Constitucional. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, perfecto. Sí. Bueno, ya sabemos que todo el mundo estábamos esperando, ¿cierto?, que iba a resolver el Tribunal Constitucional, porque Chile realmente se puso de acuerdo como país, ¿sí? Los trabajadores portuarios, la huelga general, que de todas maneras se va a hacer mañana, entiendo que sí, pero de todas maneras Chile empezó a decir, bueno, no estamos con cosas raras acá, estábamos todos esperando, ¿cierto?, el veredicto, digamos, del Tribunal Constitucional, con un presidente muy confiado de que lo iba a tener a favor, y todos quedamos así, ¿qué?
que no lo dimitió y todo Chile quedó así, wow, entonces mañana no hay que suspender, se suspende mañana todo, ¿cierto? Entonces, yo quiero recalcar el hecho de que en la Convención Constitucional vamos a tener que redefinir lo que significa el Tribunal Constitucional. Vamos a tener que redefinir, ¿cierto?, el rol que le compete. No puede seguir funcionando como tercera cámara en el Congreso. No puede seguir sucediendo eso. El Tribunal Constitucional es cierto que existía en constituciones anteriores, pero que tengan el mismo nombre, como dice Atria, ¿cierto? No es que signifiquen lo mismo, no es que sea ¿cierto? lo mismo, sí. El Tribunal Constitucional anterior lo que tenía que dirimir eran problemas de competencia que pudieran surgir entre el presidente y el Congreso y nada más. No había como muchas atribuciones que tiene ahora y que son de todas maneras no son democráticas. Yo primero creo que lo que hay que modificar es el tema de su composición, eso de que tanto lo elige presidente, tanto el Congreso y tanto la Corte Suprema ha impedido que los miembros del Tribunal Constitucional sean elegidos en base a nivel académico, experticia, dominio, digamos, meritocracia, si se quiere, sino que se eligen para, digamos, jugar en lo que es este juego político bipartidista, ¿cierto? ¿Cómo hacemos de que esté a favor de este lado, del otro? No puede seguir funcionando de esa manera. Entonces, para empezar, la composición del Tribunal Constitucional no puede seguir creándose si es que sigue sucediendo de esa manera o si se sigue implementando. Ahora, en cuanto a las competencias que del Tribunal Constitucional, se tiene que terminar este tema de, por ejemplo, lo que es porque tiene 3 competencias en este momento, ¿sí? Tenemos esta competencia preventiva, ¿cierto? Que es cuando empieza a funcionar como una tercera cámara y por un quórum muy bajo, porque es el empate más voto del presidente y el voto del presidente es el que dirime, ¿cierto? Entonces, en este minuto, tú tienes a la Cámara de Diputados, a toda la Cámara de Senadores discutiendo, avanzando en un proyecto de ley y cuando llega al Tribunal Constitucional resulta de que solamente con un empate ya puede rechazar todo un trabajo que viene de antes, ¿cierto? Y esa decisión, todos sabemos que es una decisión con mucha discrecionalidad y es una decisión política. Entonces eso debe ser reevaluado. Esa es como la primera competencia. La otra competencia tiene que ver con lo que el Tribunal Constitucional puede declarar como inconstitucional una ley completa y tiene un quórum alto que es de 4/7, que es digamos, una competencia que puede, digamos, mantener. Pero lo que tiene que ver con el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, eso es cuando, para un caso particular, ¿cierto? Digamos, un proceso, una causa en particular, se le pide al Tribunal Constitucional que se pronuncie. Yo creo que eso no corresponde, que ese rol, en el caso concreto, debe ser de la Corte Suprema, no puede permanecer en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué te lo digo? Porque en nuestra experiencia tenemos la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y hemos tenido casos de jueces que han pedido el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual. Ese es un derecho reconocido en el artículo 14 de la Convención y 12 de la Convención, perdón, y resulta de que cuando han tratado de aplicar un tratado de derechos humanos en Chile, el Tribunal Constitucional dice, no, nosotros no aplicamos la convencionalidad. Así que eso no aplica acá hasta que los legisladores no cambien el derecho interno. ¿Bien queda flojo? Entonces yo creo que no corresponde que tenga ese rol, debería traspasarse a la Corte Suprema. Entonces, y finalmente tenemos este tema de la regla de decisión, o sea, esto se tiene que reconfigurar si es que permanece en la Constitución y si llega a permanecer para el caso del control preventivo no se puede componer como con figuras políticas o para favorecer a la clase política, sino con personas que estén realmente preparadas y personas que tengan que cumplir con un alto quórum para poder, digamos, vetar, digamos, este proceso del Congreso. Excelente. Ahora, Arnaldo. Yo voy a hablar un minuto más.
un minuto. No. Sí, La verdad, sí, ahí se emocionó con el Tribunal Constitucional. Estaba muy, muy interesante. Oye, mira, voy a, digamos, hablar un poquito sobre el tema del bono de la clase media. La verdad que todas las, digamos, ayudas económicas que el Estado de Chile o este gobierno ha dicho que está entregando o que va a entregar, en el fondo siempre ha tenido letras chicas, siempre ha tenido, digamos, pero la condición es esta. Resulta que yo creo que todo es un engaño. O sea, todos nosotros, por eso que el tema del tercer retiro ha sido re importante, porque todos nosotros hemos estado siempre engañados. Nos dicen, como decíamos en algún momento, los políticos nos dicen algo, o el gobierno en este caso nos dice algo, pero en realidad está diciendo otra cosa. Cuando comenzó la pandemia acá, en la región, hay un 2% del FNDR, que es un concurso, digamos, que es concursable para los fondos de cultura, ¿ya? Y dentro de ese concurso, de ese 2%, existía un fondo especial para justamente las instituciones que tenían cierta trayectoria, las más grandes, para que no concursaran con los eventos más chicos. Bueno, resulta, en cuento corto, que como comenzó la pandemia, todo, dijeron ya, se recorta todo ese dinero, ¿ya? Y no se le va a dar dinero a estas instituciones más grandes, porque no se va a hacer nada, porque estamos en pandemia, etcétera, etcétera. Claro. Ya, y se entiende de todo. Y resulta que aparece después la Seremia de Cultura de la región, con esos mismos fondos, repartiéndolo con migajas de, no sé, de 300 lucas para un montón de artistas de la región, que el gobierno había destinado esa cantidad de plata para ayudar. Y la verdad que no lo destinó, lo sacó, desvistió un santo para vestir otro. Y claro, eso es lo que ha estado haciendo todo este tiempo, con ese bono clase media, con ese de ingreso familiar. De emergencia, el IFE. De emergencia, siempre, todo lo que ha hecho. Por eso yo creo que Chile, teniendo los recursos, teniendo la capacidad de endeudarse para poder ayudar a los ciudadanos, por eso que las evaluaciones, digamos, hablando un poco de las encuestas, donde realmente están muy por el suelo de lo que significa la gestión del gobierno. Por lo tanto, creo que ojalá le llegue ese bono a toda la gente que le llega y que pueda acceder, pero que realmente es una vergüenza, digamos, es una manipulación en la cual dicen que están entregando algo y la verdad que no lo están entregando. Dicen que hablan de cifras de millones de dólares y la verdad que si después te pones a sumar, no son tal. O sea, nos están mintiendo todo el tiempo. Eso te a aportar. Muy bien. Agradecidísimo de Arnaldo aquí y Vianey, ambos de la lista ZZ. Estamos muy contentos de haberlos tenido aquí y como siempre quedan invitados, ¿no? para otro capítulo de A Buen Entendedor. Recuerden que tenemos A Buen Entendedor todos los días jueves a las 7:30. A veces nos atrasamos un poquito como hoy, pero les devolvemos pero está. El programa siempre va a estar a los jueves. Eso, les devolvemos el tiempo. Y recuerden seguirnos en nuestras páginas, en Facebook Cero Anestesia, en Instagram ceroanestesia.cl, todo junto. La gente que nos está viendo en la página web también, www.ceroanestesia.cl, y después pueden encontrar todos nuestros capítulos en YouTube. Suscríbanse al canal en YouTube, no se les olvide. Y ahora viene En órbita, ¿no? Con César Parra, estaba apareciendo aquí tapándome la cámara. Vamos a retar ahí al señor director. No, está bien. Viene Alejandro Trejo, que es un actor. Actorazo. Trejo, el actorazo, así que no se pueden perder ese capítulo. Taxi para 3 con César Parra. ¿Es nuestro taxista o no, Lucas? Sí, pues. Sí, actorazo. A mí siempre me recuerda a ese grupo como Trejo, Luis Dubó, como ese tipo de actores. Sí, como escuela, sí. Ahí vamos a precisar con César Parra. Así que bueno, de nuevo agradecido a Arnaldo, Vianey, a Lucas que nos acompaña y a Katia, nuestra intérprete de lengua de señas chilena. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Chao, gracias. Chao.